que tengamos el mismo entendimiento en el mismo espíritu, ¿verdad? Y dice así el capítulo 6 de Mateo, versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Digo que ya tienen su recompensa. Entonces ahí claramente nos está diciendo que Dios no quiere que seamos como el mundo, ¿verdad? Que seamos diferentes, seamos la luz, la sal de la tierra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y sabemos, Señor, que va a ser todo a lo que le envías. Quieres que estemos informados y también transformados, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a someternos a ti, a tener ese entendimiento que solamente proviene de ti, en tu sabiduría, en tu conocimiento. Y para aquellos, Señor, también que están viéndonos a través de Facebook, a través de YouTube, por los medios, Señor, de Internet. Tráenos pues entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando leemos este versículo, Dios nos está diciendo claramente cómo debe de ser el pueblo de Dios. Él le llama al mundo hipócrita, dice. Y el pueblo de Dios ya no es mundano, ahora debe de ser cristiano, debe de ser verdaderamente un adorador de Dios. Y eso solamente se obtiene por fe. Y eso dice la palabra de Dios, que solamente se obtiene por oír la palabra de Dios. No hay otra manera de obtener la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Rechazar la palabra de Dios, o sea, no leerla, es rechazar a Dios mismo. Y decimos nosotros, no rechazo a Dios. Mire, en su entendimiento no logra entender que cuando no leemos la Biblia y no la vivimos, estamos rechazando a Dios. ¿De qué me sirve estar casado con mi esposa, tener un papel, vivo con ella, pero no tengo intimidad con ella, no convivo con ella? ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo es eso? Y así sabemos muchos que decimos, gloria a Dios, yo amo a Dios, pero no leemos su palabra. Por eso hay tanta ignorancia en el mundo y tanta división, inclusive en las iglesias. Por eso no pensamos igual, porque no tenemos la misma fe. Unos de nosotros tenemos la fe en nuestros deseos, otros tenemos la fe en Dios. Si las cosas no salen a mi manera, yo me voy de la iglesia. Si las cosas no me salen a mi manera, yo no estoy contigo, aquí acabamos. Y así somos. Pero cuando estamos con Dios, primeramente pensamos, ¿qué haría Cristo? Y seguiríamos lo que Él dice, el consejo, lo que dice su palabra. En Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 12, ahí leemos en Nehemías 8, cómo debe de ser la iglesia. Pero el humano puso sus reglas. Y dividen a los jóvenes, dividen a los niños y dividen a todo. ¿Por qué? Si la fe viene por el oír la palabra, ¿de dónde por oír un maestro? ¿Por qué fue hecho así a propósito? Porque Dios le dio la responsabilidad a los padres de que los niños, de que los jóvenes aprendan a conocer a Dios y no que se los enseñe un maestro que ni siquiera lo conocemos. ¿Estamos entendiendo lo que dice la palabra? Aquí no lo dice. Ni en el Nuevo Testamento nos enseña a dividir la iglesia, a separar la iglesia. Eso lo hizo el hombre, según para traer más entendimiento también y para vender mucho producto, mucho material. La Biblia es todo lo que necesitamos, hermanos. Y una dedicación a Dios, una vida de oración, una entrega, un compromiso con Dios para que tengamos ese entendimiento. ¿Qué pasa hoy en día con muchos cristianos? No, es que ahora va a jugar mi equipo, hoy no voy a la iglesia, mejor para el otro domingo porque hoy juega mi equipo. Eso se llama idolatría. Y la Biblia condena eso y aún no lo entendemos. Y otros, no, es que el día está bien sabroso, vamos a irnos a la playa hoy en día. Dios no tiene nada en contra de nada de eso, pero no quitarle el tiempo de Dios, eso es donde está el problema. Dios nos dio una vida para que nosotros la vivamos en abundancia, pero la manera de Dios, no a nuestra manera. No tomemos el tiempo de Dios. Hagamos todo alrededor de nuestro Dios.
y todo nos saldrá bien, dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será por añadidura. La Biblia nos dice ahí en Nehemías que estaba desde el más chico hasta el más grande, desde que empezaban a tener entendimiento, ahí estaban. Y no estaban por media hora, ni una hora, ni 2 horas. Estaban, dice que desde antes que saliera el sol hasta mediodía, que puede ser la 1 o las 3 de la tarde en algunos lugares. Hay lugares que son, especialmente ahí en Alaska y todo eso, que casi no hay noche. Dependiendo de donde estamos, ¿verdad? La oración con respuesta. De eso quiero hablar. Tenemos y vivimos lo que sembramos, no debemos de quejarnos. Hoy en día, usted y yo, el mundo, tiene lo que hemos hecho antes, es la semilla que hemos sembrado. Que mi matrimonio no está bien, ¿qué sembró el año pasado y antes? Que me está yendo re mal, pues ¿qué hizo antes? Dice la Biblia que la vida es como una semilla que sembramos con todo lo que hacemos y decimos, y eso es lo que cosechamos, eso es lo que levantamos, y la palabra de Dios nos lo dice. Gálatas 6:7 dice claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces le decimos a Dios: Señor, esto y esto, y por qué yo, y por qué yo. Y Dios te va a decir: oye, ¿qué hiciste? Porque recibes lo que haces y lo que dices. Tus acciones se ven después. Es lo que has sembrado. Sembramos discordia y nosotros después tenemos discordia, es lo que estamos viviendo, y es lo que estábamos viviendo nosotros antes. Nuestro pasado, ¿qué está diciendo nuestro pasado para que nuestro presente se mejore o se empeore? Somos bien buenos para echarle la culpa al esposo, a la esposa, al hijo, a alguien, cuando Dios dice: ellos no van a dar cuenta por ti, por ellos. Tú vas a dar cuenta por ti mismo. Tú no puedes culpar a nadie. La Biblia nos lo dice claramente. Nos estamos engañando a nosotros mismos, y todavía nos dice en el libro de Jeremías, dice claramente que nuestro corazón es vil, engañoso, y nosotros nos creemos en esas mentiras. Decimos: voy a engañar a esa persona, le voy a decir esto y esto y esto, y ahorita me lo voy a bailar y lo voy a hacer tonto. No es cierto, el que se hizo tonto fuimos nosotros mismos, porque nos creímos esa mentira y nosotros somos los que la estamos contando. La otra persona nomás la está oyendo. Cuando tú y yo decimos una mentira, nosotros somos los tontos, nosotros somos los que la mentira nació en nosotros y la estamos diciendo. La mentira es de nosotros, no es de nadie más. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7, palabra de Dios. Solo la verdad, la palabra de Dios encarnada en nosotros, puede liberarnos. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que la palabra de Dios se tiene que encarnar a nosotros. Y el ejemplo que puedo darle es como una mujer impregnada. Ahora se ha encarnado algo más en ella, que va a producir un niño o una niña. Y la palabra tiene que ser encarnada, y cuando es encarnada, empieza a haber convicciones en nosotros, empieza a transformarnos. Así como el hombre y la mujer nacen bebés y van creciendo y van siendo transformados en su crecimiento, así también el cristianismo va creciendo y va siendo transformado también a la imagen de Dios. Muchos cristianos hacen daño en lugar de restaurar y liberar por ignorar la verdad, o sea, ignorar la palabra de Dios. Juan 8:36 al 38 dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre.
Si el Hijo de Dios, si Jesucristo verdaderamente, el Espíritu Santo está en nosotros, dice claramente, vamos a oír la voz de Dios y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué no oyes mi voz? Dice aquí. ¿Por qué no oyes mi voz y por qué no me sigues? Porque tu padre es el diablo, dice. Pastor, me estás ofendiendo. Lea la Biblia. Enójese con Dios porque le dijo así. Y lo está en el versículo 44. Si lo pone ahí arriba, por favor, para que lo vean. En el versículo 44, Mateo. Digo Juan, perdón. 8:44. Juan 8:44, para que miren qué dice ahí. ¿Okay? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces está diciendo, lo que es blanco, lo que es negro es negro. No pueden ser los dos así. No puedes estar en medio, o eres blanco o eres negro. O estás siguiendo a Jesucristo porque te llamas cristiano, o estás siguiendo al diablo porque no lo eres. Pero esto no empezó ahorita. Esto el diablo Satanás tenía su plan. Y empezó a usar ministros para desviarnos, para enfriarnos, ¿verdad?, de los caminos de Dios. Que empezaron a endulzar la predicación y ya no hubo convicción. Ahora la gente va a las iglesias porque quieren que les soben la espalda, porque quieren que les aplaudan, pero no quieren enfrentar la palabra de Dios para que los lleve a la verdad, a la convicción, a un encuentro con Cristo. La ignorancia de la palabra de Dios le da la oportunidad a Satanás para engañarnos, disfrazándose como pastores y ministros. Miren lo que dice ahí, versículo 2 Corintios 11, versículo 13 al 15. Así se disfraza Satanás hoy en día. Y las iglesias están llenas de estos ministros. Yo no sé cuál, yo no estoy diciendo cuál. Pero el ministro no tiene la culpa la tiene el humano por no estudiar, por no leer la Biblia. Dice el versículo 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Deja de decirte que si tú ya te llamas cristiano, pero no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, no hay promesas para ti. La Biblia dice que las promesas y Dios todo provee para aquel que le teme. No porque te llamas solamente cristiano, quiere decir, o vas a la iglesia, vas a recibir lo que Dios, las promesas de Dios, sino porque lo obedeces. Hoy hay pastores, ministros atrevidos que te dicen, una persona que no está leyendo la Biblia, ni siquiera saben su condición, cómo vive la persona, y le dicen, todo va a estar bien, Dios te va a sanar, Dios te va a proveer. Dios, ¿cómo se pueden echar mentiras de algo que Dios no ha dicho? Y si no, lo que dice la Biblia. Si eres verdaderamente cristiano, lo vas a enseñar por medio de tu fe. Es que mírate en el espejo, o sea, la Biblia, ¿a cuál camino estás llevando? ¿El camino al cielo o el camino al infierno? ¿A dónde vas? A mí otras veces me han dicho, pastor, se nos va a ir la gente porque habla usted muy fuerte. Yo hablo lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero estar bien delante de Dios siempre, no con ustedes.
Dios se encarga de ustedes. A mí me dice, una vez que tú das de comer, a cada quien se lo va a comer o lo va a dejar. Como decía mi pastor, tú puedes llevar al caballo a tomar agua, pero no lo puedes obligar. Y así dice Dios. A mí un día me regañó, me dice el Señor, mira Emilio, tu trabajo no es convencer a la gente, es el Espíritu Santo. Tu trabajo es solamente predicar la verdad, ¿verdad? Y deja los resultados a Dios. Es decisión de nosotros querer crecer o no crecer. Pero estamos impuestos, me voy a tomar una pastilla para adelgazar, pero no hacer el ejercicio. Y no es así. Amén. No es así. Es que la palabra de Dios nos enseña claramente cómo es que Satanás nos está engañando al pueblo de Dios. Y la Biblia dice, si es posible va a engañar aún a los escogidos. La obediencia a Dios, a su palabra, nos libertará verdaderamente. Los muros y las ataduras caerán y Dios nos dará la paz que necesitamos o que buscamos. Josué capítulo 6 del 1 al 27, pero no lo voy a leer todo, solamente lo que sucede. Dios le habló a Josué y le dijo, mira Josué, ¿ves esos muros de ahí? Sí, imposible. ¿Se puede imaginar unos muros de aquí, allí, más o menos, digamos? De aquí de lado a ese lado, que son unos 50, 60 pies, 80, ¿cuántos crees más o menos, Pedro? Unos 60 pies más o menos. ¿Se imagina unos 60 pies de que eran los muros de Jericó, más o menos? Puede que sean un poquito más. Y dijo, van a caer. ¿Cómo, Señor, si no tenemos armamento? ¿Cómo que tumbar eso? ¿Cómo vamos a atravesar esos muros? Es que tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. No lo vas a hacer. ¿Y cómo, Señor? Bueno, esto es lo que tú tienes que hacer para que yo lo pueda obrar. Vas a hablar al pueblo y vas a agarrar al pueblo, ¿verdad? Y los sacerdotes van a ir primeramente delante, ¿verdad? Con el arca y las trompetas, dice. Y ustedes van a caminar alrededor, dice. Calladitos para que se miren más bonitos, dice. Amén. Los sacerdotes van a ir delante de ustedes. Dice, y todo van a caminar por 6 días, una vez por día. Calladitos. Ustedes se imaginan, ellos están caminando allá alrededor y los guerreros, hombres de guerra arriba del muro, porque caminaban allá, tenían su calle ahí arriba para caminar, porque de allá vigilaban y se estaban riendo. ¡Ah, pobre tonto! ¿Se imagina cómo les estaban diciendo? Hoy le dicen a alguien, pobre tonto, ¿qué me dijiste? Pero ellos eran temerosos de Dios. Eran temerosos de Dios y estaban caminando. Y yo creo este pueblo que era blasfema de Jericó, estaban diciéndoles quién sabe qué tantas cosas, pero ellos calladitos y se miraban bonitos. En el 7º día, dice, van a caminar 6 veces. Igual, Señor, sí, y calladitos. Se refiere a la fidelidad. A la fidelidad se está refiriendo. No podemos voltear para ningún lado y quitar la fe en Dios y caminar en fidelidad. Nada de que me voy de la iglesia, nada que me voy a enojar, nada de eso, porque nosotros tenemos al Espíritu que puede controlar eso. Nos dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y a la última vuelta dice, cuando tú digas que gritan un grito de júbilo. Y los muros así de simple, Señor, así de simple. Nada le vas a tirar, no va a caer una bomba, nada. Yo los voy a tumbar. Y así fue. Cuando dieron el grito de júbilo, todos los muros cayeron. ¿Tú quieres que caigan los muros de tu matrimonio, que están obstáculos, que no puede caminar? Camina calladito para que te mires todo bonito. Sométete a Dios. Camina por fe, séle fiel a Dios. Sé fiel a la obra de Dios y todo va a caer y tu familia va a venir a Cristo.
Porque esa es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si no estás haciendo, ¿cómo? Si tú eres el que les avienta los salvavidas por medio de la fe. Amén. Déjale leerle ahora lo que dice aquí, versículo 12 en adelante. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. La adoración era continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritar, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora nos brincamos del versículo 16 al 20, mira lo que dice. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Entiende qué es lo que necesita? ¿Entendemos qué necesitamos para que se caigan los obstáculos alrededor de nosotros, de nuestra familia, en nuestro trabajo, a donde quiera que vayamos, para que podamos alcanzar esa vida abundante que Dios tiene para nosotros? Antes de ser cristiano, cuando yo miraba a mi esposa con mis ojos carnales, yo no apreciaba quién era ella. Pero cuando mis ojos la empezaron a ver con ojos de Cristo, ella es muy valorable para mí. Hoy es todo para mí y mis hijos. Y por eso mismo, desde entonces, yo todo lo que he ganado se lo entrego a ella, porque es para ella y la familia. Ella es la que me compra ropa a mí. Todo es de ella. Amén. Ayer me andaba chuleando la hermana Betty y digo que qué bonito me vistió mi esposa, que me miraba más delgado. ¿Verdad, hermana? ¿Ya ve? Amén. Porque para eso tenemos que ser, hermanos. Yo debo de trabajar para ella, ella debe de trabajar para mí. Debe de ser mutuo. Pero ¿cómo voy a recibir si planto pura miseria y espero que ella me haga caso? No. Plante amor y va a recoger amor. Amén. Si quiere que los muros caigan, calladito para que se mire más bonito. Amén. ¿Ya aprendiste, Diego? Ya te miré que estás escribiendo una predicación. Un bosquejo ahí. Las promesas y victorias de Dios para sus hijos están en seguir sus instrucciones, seguir la palabra de Dios. Mateo 6 del 5 al 15. Está el mensaje ahora. Primeramente, nuestro testimonio dice a Dios quién somos realmente. No me debe interesar mi testimonio para ver cómo me quiere la gente, sino que Dios le agrade mi vida. A Dios. Y dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Dice: no vivas para agradar al hombre, vive para agradarme a mí. Si vives para agradar al hombre, eres un hipócrita. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces vivamos para agradar a Dios. Mi pastor me enseñó, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando me encontraba que yo conocía la palabra de Dios, iba conociendo, sabía que andaba mal, le decía a Dios: Señor, ayúdame a enderezar mi camino aquí. Es más, ayúdame a entender, porque no te entiendo, hermano, Señor. Y así fue como fui entendiendo. Hoy puedo ir a un predicador, hoy puedo leer la Biblia, la puedo entender.
La oración de intimidad del corazón que sale del corazón para un cambio verdadero tiene respuesta y recompensa. Cuando tenemos intimidad con Dios, pero que es de corazón, porque buscamos un cambio, va a tener una respuesta y va a tener también una recompensa. Y dice ahí el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú vayas a orar por una persona o por una familia, hazlo en secreto, no lo hagas delante de los demás. No descubras el pecado de los demás delante de los demás en la oración, ese es pecado. Ora por necesidades, no te metas en detalles nunca, porque Dios no se va a agradar contigo. Métete en secreto, dice, empieza a interceder por ellos. Así es como tiene que ser la vida del cristiano. Ora en general, ora por cambios en tu vida, en la vida de la familia, en la iglesia, en la ciudad. Ora por cambios en general, pero nunca descubras el pecado de nadie. Reconocer y obedecer a Dios Padre tiene respuesta y promesas. Versículo 7 ahora, estamos en Mateo 6. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Ahora Él nos enseña cuáles instrucciones debemos seguir en la oración. Ya dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, así como tú haces la cosa en el cielo, así hazlas en mí, Señor, en contra de mi voluntad. Yo no sé cómo es tu disciplina allá, Señor, yo no sé cómo manejas tu reino, pero eso mismo quiero yo en mi vida y en mi hogar. Eso mismo quiero yo, Señor, en mi iglesia, en mi ciudad, Señor, en mi trabajo, donde quiera que yo estoy. Que es tu voluntad. Lo mismo que está sucediendo en el cielo, suceda aquí en mí. Reconocer lo que Él es el único que lo puede cambiar. Yo estoy seguro que la hermana Lourdes no toma la vida igual en este día. No toma igual. Tú platicas con ella, perder un hijo, lo tremendo que es, y cómo habla Dios a tu vida después de eso. Y tal vez ella se pregunte, tal vez pude haber hecho más, tal vez, pero ya pasó, ahora hay que confiar en Dios. Pero ¿cuántas veces te tiene que decir a ti que cambies antes que Dios te robe un hijo, o te quite un hijo, perdón? ¿Cuántas veces más te tiene que hablar? Muchos pensamos que Dios no castiga, Dios no hace nada, y que tenemos a un Dios que verdaderamente no es el Dios de la Biblia. Porque cuando Él destruyó a Sodoma y Gomorra, no le avisó a Sodoma y Gomorra que lo iba a destruir. Nomás le avisó a Abraham para que sacara a su familia de ahí. Dios no avisa en veces, hermanos, al pecador, al que se resiste. Amén. Y si avisa, dice que solamente avisa a sus profetas para que hablen al pueblo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, ¿a quién le pedimos trabajo? ¿A quién le pedimos pan? ¿A quién le pedimos comida? ¿A quién le pedimos sustento? A Dios. Pero que digo, voy a agarrar ese trabajo y voy a ganar más dinero. Estás mal, estás fuera de la voluntad de Dios. Debes pedir a Dios dirección. Versículo 12. Y perdona nuestras deudas como
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, perdóname porque yo perdoné ya a Juan. Perdónate a Juan, ¿por qué no has cambiado entonces? Es que todavía no lo puedo ver, Señor, pero ya lo perdoné. Dice Dios que no. Que antes que tú le pidas perdón a Él, mira alrededor, a ver si no hay una raíz de amargura en ti. Porque si hay una raíz de amargura a ti, te va a llevar al infierno. Pero ¿y qué recibí a Cristo? A mí me interesa que recibí a Cristo. La Biblia dice que te vas a ir al infierno. Porque la raíz de amargura no va a entrar al cielo. Pero que cuando vaya al cielo Dios me la va a quitar. No es cierto, es parte de ti, está encarnada en ti. Hay que sacarla. ¿Ven? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice claramente, Señor, tú tienes el poder de librarme del mal, líbrame del mal. Si yo te libro, pero tú vas y te metes. Yo te saco y vuelves a meterte. Te hablo que no te metas y te vuelves a meter. Dice el Señor, yo voy a evitar que venga a ti, pero no te vayas a meter. Entonces el Señor dice que Él nos va a meter una concha o algo, el Señor una esfera o algo, y el mal solamente puede llegar hasta cierto punto, ya no puede avanzar más. Nos va a proteger. Entonces, ¿por qué el mal llega a nosotros? Porque nosotros nos metemos. Le decía a la otra iglesia, allá está la luz. Y los límites de la luz están aquí. Entonces el diablo puede llegar nomás hasta aquí, no puede avanzar más. Entonces por eso es importante leer la Biblia, someterme a Dios, caminar en fe, porque entre más voy caminando acercándome a la luz, o sea, a Dios, el diablo ya no puede pasar ahí. Y entre más avanzo, él está quedándose más lejos. Y no camino más para allá para no salirme de la grabación. Él se queda en el mismo lugar, no puede atravesar ahí. Él se queda en el mismo lugar. Y cuando usted dice, ay, que el diablo me está tentando, no, es que tú estás a un lado de él, besándolo. Salte de ahí y empieza a caminar a la luz, empieza a caminar a Dios. Y entre más empieza a caminar a Dios, el diablo menos va a tener influencia en ti, menos tentaciones. Amén. Claramente nos está hablando el Señor. Y lo dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice, porque tuyo es el reino, Señor. Tú tienes el control de todo y tienes el poder, Señor. Tú puedes lograrlo, Señor. Tú puedes hacerlo. Y la gloria por todos los siglos, y si lo sea, siempre va a ser y tener el poder Él, el único Dios. Así como crió, dijo, sea la luz, fue la luz. Así como crió todo al principio, es el mismo Dios que hoy puede librarnos de todo cuando nosotros seguimos caminando hacia la luz. Si tú no cambias, sigues con los mismos pensamientos, es porque no te has movido del mismo lugar. Sigues a un lado donde Él puede seguir influenciando en ti. Amén. El verdadero cristiano, hijo de Dios, no puede guardar rencor, porque es salvo. Todo el espacio lo ocupa el Espíritu Santo y no hay lugar para rencor. Cuando tú has nacido verdaderamente de nuevo, dice la palabra de Dios, sale la raíz de amargura, sale el rencor de ti, ya no hay más, y ahora todo lo ocupa el Espíritu Santo hoy en día va a ocupar, y no hay espacio para que estés enojado con alguien. Ahora dice la Biblia, sí se vale enojar, pero dice que te contentes, le des un besito, le traigas un cafecito o algo antes de que se ponga el sol. Amén. O sea, no puedes no puede llegar la noche y te mantengas enojado. ¿Qué pasa si llega la noche? Entonces tú le has abierto la puerta, dice, para que se meta el diablo, Satanás. No, pues el diablo se metió por ti. No, te metió por ti porque no te contentaste. Pero ya me contenté, la otra persona no se quiere contentar, no importa, con que tú te contentes, no puede entrar. Amén. Es que yo no le hablo a mi pareja. Entonces habla con el diablo. Pues ¿qué es el que te va a quedar? Amén. Yo cuando empecé a conocer todo esto y miraba a mi esposa que se molestaba,
calladito para verme más bonito. Y así me miraba ya más contenta ella. Y se enojaba y le dice: mija, ¿tienes un café? Y trataba de hacerme enojar porque quería hacerme desatinar, porque decía: este tiene que caer, ¿cómo no va a caer? Para probarle a todos que él no ha cambiado. Pero no. No, cuando Dios verdaderamente toma control de ti, nadie te va a cambiar. Dice el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Nota lo que dice: perdonado, perdonado, en paz con Dios. ¿Qué pasa si no perdonas? Ya me voy porque no quiero estar a ti. Pues vas rumbo al infierno entonces, porque Dios no dijo que corras. Fíjate el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué dice aquí? Oh, pero ya me perdonó mi papá, pero ya me perdonó mi hermano. ¿Y qué? Que te perdone todo el mundo. Dios no te perdonó. ¿Por qué? Porque tú no quieres perdonar. ¿Y dónde vas a ir? Al infierno. Pero hay pastores, seminaristas que te dicen que ya tú vas a ir al cielo, no importa, porque tú recibiste a un Cristo verdadero. ¿Y qué te acabo de leer? Que se visten, Satanás se viste como ellos, como ángel de luz. Te ven, te están mintiendo. No es lo que dice la palabra de Dios. Examina, obedece la palabra de Dios, no obedezcas. Es más, te he dicho, ni me creas a mí. Búscale la Biblia, lee la Biblia. Versículo 15 de nuevo, nota lo que dice: mas si no perdonáis, una advertencia, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces el Espíritu Santo no estaba dentro, no estaba ocupando lugar, había espacio para que estuviera el diablo ahí. No debe de haber espacio cuando el Espíritu Santo está ocupando todo ese lugar. No hay lugar para rencor. Y por eso es mejor buscar de Dios. No es fácil perdonar. Y un día yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cómo perdono si no puedo olvidar? Dice: no se trata de olvidar, se trata de que no hables del asunto ya. Hablar del asunto le das vida a eso. No hables más del asunto, dice, y va a sanar. Y va a sanar. Entonces lo entendí. No volver a hablar del pasado que podía herirme, el que podía herirnos. Mejor quedarme callado y llevárselo a Dios. Y después ya fue todo normal. Puedes sanar. Y el diablo en veces quiere meterte el recuerdo, pero no hay lugar donde lo pueda acomodar. No hay lugar, porque está todo lleno, está lleno del Espíritu Santo. Pero si él encuentra un espacio, se lo va a poner otra vez ahí y te va a hacer daño. No hay lugar en el verdadero cristiano para el rencor. Somos llenos. ¿Por qué? Porque somos llenos del Espíritu Santo. Y eso solamente Dios lo puede lograr. Pero no lo va a hacer con tu cara bonita. Se va a hacer con que empieces a practicar la fe. Empieces a vivir la fe. Empieza a vivir la Biblia. Y para eso la tienes que leer, para que el Espíritu Santo te pueda mover y no te muevan tus deseos carnales. No te muevan tus deseos carnales. El infierno es real y también el cielo. Y tú tienes que decidir dónde vas a pasar la eternidad: en el cielo o en el infierno. No te dejes guiar solamente por pensamientos, sino por tu fe en Cristo Jesús. Si tus sentimientos o tus deseos te están moviendo, entonces acércate a Dios para que te mueva la palabra de Dios, para que te mueva el deseo, el corazón de Dios. Ponte de pie conmigo. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias. Gracias por el mensaje, Señor. Tu palabra ha sido directa. Ayúdanos a entenderla, no solamente a entenderla, sino también vivirla y obedecerla, Señor.
Ayúdanos a caminar verdaderamente, Señor, caminos que te agradan a ti, Señor, y despreciar todo aquello que tú desprecias, Señor. Ayúdanos a ser santos, pues tú eres santo. Y tu misma palabra dice que sin santidad nadie va a ver tu rostro, Señor. Que tenemos que apartarnos del mal, Señor. Ayúdanos a hacer a la imagen de Cristo, Señor. Bendícenos, Padre, ilumínanos. Ayúdanos, Señor, al igual que aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor. Danos entendimiento, Señor. Provéles todo a tus hijos, Señor, y perdonas todas nuestras ofensas en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, no te conoce, no tiene una idea, te pido que en este mismo instante, Señor, mueva su mente, su alma y su corazón y pueda decir, Señor, estas palabras: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Te pido que entres a mi corazón, me cambies, Señor, me transformes, Padre. Sálvame, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es bien sencilla, hermanos, para llegar a abrir el lugar a nuestro Dios en nuestro corazón.